Bueno, buenos días a todos. Un gusto reunirnos nuevamente en esta instancia, en esta segunda sesión del Seminario de Historia y Folclore Gabriel Salazar, organizado por ETICS, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, liderada por su decano, señor Francisco Javier Martínez, que ayuda a llevar a cabo todas estas instancias. A la Sociedad de Folclore Chileno, liderada por su elemental presidente, señor Ibainer Tip, también al mismo tiempo encabeza la Sociedad BAF, y a su presidenta del consejo, la maestra Karen Platt Lecturing. Pero ya adentrándonos en lo que es el libro, hoy hablaremos de algo muy profundo, impactante y revelador. Nada más y nada menos que el libro del profesor Gabriel Salazar Vergara, La historia desde abajo y desde adentro. Un libro bien característico del enfoque de Salazar. Nos muestra una realidad más allá de la historiografía clásica, una mirada más enfocada en las clases populares, clases populares y marginadas de nuestra sociedad. El profesor nos va a llevar paso más allá, buscando rescatar las voces, experiencias y luchas de los sectores populares de Chile, aquellos que históricamente han sido relegados al margen del relato oficial. Bueno, cabe destacar que, como bien nos dice el título de este libro, La historia desde abajo y desde adentro, es ahí donde desde el título Salazar busca enfatizar en que, y cito, estábamos bajo la tarea de construir métodos para operar dentro de la historia, no en condiciones de laboratorio, sino como bien denomina Vicuña Maquena, en la tradición oscura. Esto es de su libro, la página 24. Podemos darnos cuenta que este libro va busca profundizar la historia desde debajo de los sistemas políticos de subordinación existentes y desde adentro, desde el interior del bajo pueblo, desde la visión de las minorías marginadas. Definitivamente este libro conforma una invitación a cuestionar y a comprender que el pasado no es un relato inmutable acerca de, acerca de él, sino es un campo en disputa donde las memorias y experiencias de los sectores bajos juegan un papel fundamental. Desafía a mirar la historia desde otra perspectiva y a reconocer en ella las claves para entender las problemáticas del presente. Como él mismo bien nos menciona en el inicio de este libro, tiene una estructura distinta a los demás historiadores para conocer los relatos. Se complementa desde relatos vivos, instalándose el historiador como historiador y como sujeto vivo, yendo más allá de buscar esa objetividad que el sistema dominante busca entregar, sino que busca mostrar la historia desde adentro, mediante una visión humanizada de las minorías reprimidas. Bueno, ahora voy a pasar a presentar a los miembros que tendremos en esta instancia tratando esta interesante exposición. En primer lugar, tenemos en los comentarios al profesor Gabriel Salazar Vergara, historiador, sociólogo y filósofo, doctor en Historia Económica y Social de la Universidad de Hull, Inglaterra de 1985, consejero de la Sociedad de Folclore Chileno, Premio Nacional de Historia en 2006 y autor de esta obra que se tratará en la sesión. En una instancia tenemos al profesor Iván Ortiz, licenciado en Lengua y Literatura de la Universidad de Chile en 2022, magíster en Proceso de Ciencias Sociales en la Universidad de Santiago, presidente de la Sociedad de Folclore Chileno y Sociedad BAF, imparte las cátedras de Cueca Chilena y Latín Jurídico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En la mesa de diálogo tenemos a Matías Órdenes Delgado, historiador y cientista social, profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, máster en Ciencias Sociales Aplicadas por la Universidad de la Frontera, doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, doctor en Antropología de la Universidad de Buenos Aires e investigador Fondesit, Universidad Católica de Temuco. Ha publicado una veintena de trabajos sobre historia económica y agraria, del movimiento mapuche e historia social, mayormente sobre la Araucanía. Por otro lado, tenemos a Igor Bernaola Mateluna, historiador de arte y director de la Sociedad de Folclore Chile. Ahora le damos a dar el pase al profesor Salazar para que pueda exponer su profesor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo cordial y fraterno a todos los presentes y todos los auditorios oyentes que pudieran haber para este programa. Bueno, agradezco la invitación para participar en esta conversación sobre este libro y hay muchas cosas que decir, tratando de resumir al máximo
para hablar corto y permitir que todos conversemos. Eh, es un libro que yo no esperaba escribir, ¿no? Porque yo pensé que un texto, un libro, una, digamos, exposición sistemática sobre la historia, para un historiador como yo, que estaba recién comenzando, en cierto sentido, a investigar en grande la historia de Chile, era prematuro. Yo pensaba más bien hacia el final de mi carrera escribir el libro. Pero ¿qué ocurrió? Que la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, el Departamento de Estética, no me acuerdo qué más, ¿no? Eh, tenían una editorial y el director de esa editorial me pidió expresamente, directamente, muy amablemente, si yo podía publicar un libro allí, en esa editorial. Y claro, yo no tenía un libro escrito, no sé, como fue muy gentil esa invitación, yo acepté finalmente, pero le dije, la única posibilidad que entregue pronto un libro es que haga una recopilación de artículos, trabajos, entrevistas, qué sé yo, que había tenido hasta ese momento y que tenían que ver con un tema común que era justamente cómo tratar la historia de Chile, ¿m? Desde una perspectiva distinta, porque yo desde muy joven me encontré con el problema, que se lo digo muy rápidamente, creo que en otras ocasiones lo hemos hablado, de que yo nací en una población obrera, la primera que existió en Chile, que todavía existe, que se construyó en el centro de una chacra. Entonces le sobró terreno eriazo hacia el norte, hacia el sur, hacia el poniente, hacia el oriente no. Y esos sitios eriazos se llenaron de poblaciones callampas cuando yo estaba pequeño. Y como la población nuestra quedó al medio y tenía pavimento, tenía arboledas, tenía veredas anchas, qué sé yo, etcétera, la mayor parte de la gente más vagabunda o desempleada de esas poblaciones callampas acostumbró a sentarse, dormir, ¿verdad? Tomar trago, curarse, qué sé yo, en la esquina de nuestra casa, que era la más ancha de todas las esquinas. Por tanto, yo nací, viví 20 años, ¿m? Teniendo al lado de afuera de la puerta de mi casa un conglomerado de personas eh, que en algunos momentos alguien lo llamó desechos sociales, ¿no? Hombres, mujeres, cabros chicos, qué sé yo, y 20 años. Entonces tuve que necesariamente, cuando iba al colegio y después al liceo y después a la universidad un poco, conversar con ellos. Es imposible no conversar. Eso ya lo hemos conversado, creo, en otra ocasión. Por tanto, conocí mucho de su vida y de su historia, aprendí a tratarlo. Por distintas razones tenía mucha confianza en nuestra familia, conmigo también, y eso que era el menor de todos los hermanos. Y mi problema fue que ni en la escuela donde estudié, que fue un muy buen colegio, hablaron de esta gente. Ni en el liceo de aplicación donde hice mi estudio secundario, tampoco hablaron de esta gente. Entré, en vista de estos problemas, a estudiar historia. 5 años, ni un profesor, ni uno, me habló de esta gente. Como quedé con la pregunta dando vuelta, estudié filosofía, menos todavía. Y después sociología, tampoco. De manera que no encontré ninguna respuesta que me explicaran por qué existía esta masa de gente que vivía en las poblaciones callampas, donde había gente desempleada, habían borrachos, habían ladrones, habían asaltantes, habían asesinos, habían trabajadores, había gente decente, estudiantes de liceo, de todo. Pero nadie hablaba de ello. Por eso es que cuando Mario Góngora me invitó a ser su ayudante de investigación y me llevó al Archivo Nacional, yo en el Archivo Nacional me di cuenta de una cosa, ¿m? Que los archivos entregan información desde el Estado. ¿M? Está el archivo del Ministerio del Interior, está el archivo de Cabildo, están los archivos del Ministerio de Hacienda, etcétera, 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 etcétera. Y en ninguno de esos archivos aparece esta gente hablando en primera persona.
No hay información directa, solo indirecta, que son números. ¿M? Por número de habitantes, por número de votos, etcétera, etcétera, etcétera. Número de delincuentes, etcétera. De ahí surgió mi duda, porque solo cuando revisé una vez, estando como ayudante de Mario Góngora, un archivo judicial, donde interrogan a los delincuentes, a los asesinos, a los asaltantes, qué sé yo, a toda esa gente, ahí hablan en primera persona, porque tienen que dar cuenta, una declaración de lo que hicieron y por qué lo hicieron o no lo hicieron. Entonces me di cuenta que la tendencia general de la historia, como de todas las ciencias sociales, como de la política, ¿no? Gira desde el Estado, dentro del Estado, y desde el Estado miran hacia abajo al pueblo. Y cuando lo miran, son números, no hablan. ¿Mm? Por eso me pareció importante eh, comenzar a estudiar la vida de esta gente, pero como los archivos no me decían nada, o sea, el Estado no habla, como no sea para condenarlo y criticarlo, ¿m? Solo encontré materiales útiles en los archivos judiciales, que era un poco porque obedecían a preguntas que le hacían los jueces. Y la única posibilidad era conversar con ellos, para que eso es lo que yo escuché. 20 años escuchando su historia en la esquina de mi casa, contando toda clase de historias. Por eso cuando yo comencé a estudiar historia, y cuando ya terminé historia, cuando Mario Góngora me dio la posibilidad de trabajar en la universidad, eh, decidí estudiar la historia tal como trato de explicarlo en alguno de los textos que aparecen en este libro. ¿Mm? No de arriba hacia abajo, desde los archivos del Estado hacia esta gente, no desde el lenguaje de la ley, que todavía es más escueto y lejano hacia esta gente, sino al revés, ¿no? Sino al revés. Desde su vida real, desde sus propias palabras, ¿m? Desde su mirada, porque ellos ven la realidad al revés, de abajo hacia arriba, ¿m? De abajo hacia arriba. Y como tienen que tomar muchas decisiones que el sistema, sobre problemas que el sistema no se los resuelve, tienen que usar mucha su iniciativa, su astucia, su inteligencia, su capacidad para hacer algo que les permitan sobrevivir sin, ¿verdad?, la ayuda de ese aparato estatal tan lejano. ¿Mm? Y ahí, claro, cometen delitos. Y eso es bien interesante estudiarlo, porque el delito uno siempre lo ve desde el Estado. ¿Mm? Este es un delincuente, punto. ¿Mm? Pero si tú miras al revés, te das cuenta que la gente que no tiene trabajo, que está subempleada, o que está autoempleada, para resolver su vida y si es que tiene familia, la de su familia y sus hijos, tiene que echar mano a cualquier recurso, trabajar en cualquier cosa, inventar cualquier cosa, comercio ambulante, por ejemplo, y por supuesto el robo. ¿Mm? El robo. Entonces, ahí está el problema. Los ladrones, los delincuentes, etcétera, los que viven en la calle, los borrachos, que sé, toda esa gente, el sistema lo ve críticamente y lo acusa, y las leyes, ¿verdad?, los maldicen, porque los castigan, no los comprenden. ¿Mm? Las leyes bendicen a los buenos que cumplen la ley, pero maldice a los malos. Son malditos, son malditos y ellos lo saben, lo sienten. Por eso el fatalismo. Uno conversa con ellos, es que, bueno, soy pobre, pues, ¿y qué? Pues, entonces tengo que hacer lo que hago. ¿No? Por esa razón, yo traté de investigar la historia de Chile, como lo dice el libro, de abajo hacia arriba y desde adentro, donde tú tienes que decidir cómo construir tu vida por ti mismo, cuando tienes un sistema entero que no te ayuda. De ahí entonces que comencé a trabajar en esa perspectiva, que es la historia social,
La historia social estudia toda la historia de Chile, pero de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. ¿Mm? Y por esa razón fui lentamente desarrollando estas ideas, unas metodologías por aquí, otras conversaciones por allá, y junté todo ese material que había surgido de acuerdo a invitaciones que me hacían, que no fueron artículos que yo pensaba escribir académicamente para académicos, sino por invitaciones que recibí de pobladores, de trabajadores, de vecinos, de colegios, etcétera. Y por esa razón es que tenía una gran cantidad de material en esta línea, no hechos esos trabajos, esos artículos, pensando en publicarlos. Algunos los publiqué, pero al margen. Pero cuando este profesor de la Facultad de Arte me invitó a eso, bueno, la única posibilidad era reunir todos los materiales y es lo que ellos publicaron en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. La primera edición del libro es de la segunda edición también es de ellos porque se agotó muy rápido, sacaron pocos ejemplares, así que sacaron otra segunda edición. Y posteriormente la editorial Penguin Random House, que se llama ahora, también me dijo un día, ¿por qué no publicas otro libro aparte? Porque ya han publicado un par de otros libros. Y yo le ofrecí este que ya no podían editar más en la Universidad de Chile y sacaban muy pocos ejemplares. Y hay, en total creo que hay 4 o 5 ediciones, ya no me acuerdo cuántas, de este libro. Eso es lo que yo quisiera decir en primera instancia. Esta propuesta no es solo un descubrimiento intelectual, metodológico, epistemológico, ¿eh? Sino está dado por la misma vida. La mitad de Chile, por lo menos, tiene que mirar la política de abajo hacia arriba, el Estado de abajo hacia arriba, ¿eh? Y allí hierve una memoria que no está expresada en la historia oficial, hierve una rabia que se arrastra por siglos, porque los problemas de esta gente no se han resuelto desde el siglo XVI hasta hoy, ¿no? La prueba está que hoy día tenemos más poblaciones callampa, más campamentos que nunca antes, un déficit habitacional 3 veces mayor que de la época de Allende. Entonces, se sigue revolviendo la bola ahí abajo de problemas históricos no resueltos en este tipo de ciudadanos. Por eso me pareció que la historia social de Chile había que desarrollarla rápida, urgentemente, y yo creo que ha tenido un desarrollo importante. Unos pocos historiadores, digamos, consagrados la han practicado, no diría que no más de 10, pero hay una enorme cantidad de tesis de licenciatura en historia, de magíster en historia, de doctorado en historia, no publicados, que han hecho los estudiantes, que creo que donde está el mayor bagaje de historia social en Chile es allí, en las tesis de los alumnos de historia y también de sociología, de trabajo social, de psicología social, que es donde se ha anidado un poco la mirada que estoy diciendo con este título sugerente de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. Eso es lo que yo diría en primer lugar. Gracias, profesor, por su exposición. Muy interesante el origen de este libro. No pensaba que usted pensaba hacer esta complicación al final de su carrera. Bien interesante esa parte. Bueno, ahora le vamos a dar el paso al profesor Tip para que exponga más a detalle también o más técnicamente del libro. Muy buenos días a todos. Quisimos un poco hacer un proceso de inversión del orden de los elementos, digamos, en este seminario que ya tiene su segunda sesión. Además, agradecer no solo a Ethics, digamos, también por supuesto y al decanato de la Escuela de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. No, también saludar que esta semana están, valga la redundancia, en su semana de humanidades. Entonces me parece que siempre es muy positivo que las ciencias exactas convivan y se relacionen de manera multidisciplinaria. A ver, veamos si podemos compartir pantalla. Yo hice un punteo, pero muy preciso, ¿no? Muy escueto. Eh, Díganme si se está compartiendo. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿No se ve?
Sí, ¿Me- Ya, ahí creo que sí. Bueno, a diferencia de otras sesiones, yo siempre he tratado o he intentado, me interesa como instar o empujar a la conversación de la obra y legado de mi maestro Gabriel Salazar. Entonces, muy precisamente, a ver, este es un libro que de alguna manera es un libro un poco profético, profético más no mesiánico, es decir, de alguna manera reúne todo el vasto trabajo de Gabriel Salazar Vergara, digamos, hasta inicios de los 2000, pero desarrolla y de alguna manera empieza a sintetizar y a proponer también desde un punto de vista, si queremos, incluso literario, historiográfico, por cierto, y también de obra, ciertos conceptos que me parece que se van desarrollando, que uno puede rastrear, por ejemplo, en Labradores, Peones y Proletarios, que puede rastrear en algo más contemporáneo como la porfía constituyente, que puede rastrear, por ejemplo, en el último libro del profesor Salazar, Recabarren, también a propósito con la profesora Nella Muray, que lo presentaron, y de alguna manera eso muestra, ¿no? Digamos, el manejo tan versátil que Salazar tiene, incluso ahí en el teatro, con una figura como Recabarren, y donde también hay un trabajo archivístico. Entonces, para empujar, digamos, para poner ciertos elementos en la mesa que me parece que el panel lo puede desarrollar de manera mucho más pertinente, digamos, porque por cierto están también convocados a aquello. Yo este libro me lo he leído dos veces, entonces me parece que por de pronto hay relaciones de poder que de alguna manera se rompen, se quiebran. No solamente porque, claro, Salazar pone voz en los que de alguna manera no tienen voz. En esos sujetos populares, en esa historia que viene de manera subterránea. Entonces uno dice, bueno, no quise tampoco colocar, digamos, o mostrar necesariamente fotos de ellos, pero por ejemplo, desde la historia oficial, ¿no? Desde esa historia imperante tan desde arriba, si queremos hacer un contrapeso, podríamos hablar de Diego Barros Arana. Entonces esa historia de alguna manera se empieza a trizar. Se empieza a trizar incluso un poco antes, ¿no? Diría yo que el maestro de mi maestro, o sea, Mario Góngora del Campo, puso también ciertos focos y cierta, incluso podríamos hablar metodológicamente, pero hablar del vagabundo o hablar del inquilinaje son temáticas que diría yo, Góngora fue también bastante adelantado por de pronto con la precisión que lo hizo. Entonces esas relaciones de poder se empiezan a trabajar antes. Y cuando hablamos de una especie de contraposición historiográfica, histórica, por ejemplo, entonces podemos hablar también incluso en el folclore, ¿no? Porque no olvidemos que este seminario además hace convivir, digamos, la historia con el folclore. Entonces, si hablamos de ese folclore, claro, la mirada del folclore, particularmente desde el siglo XX, la tiene un abogado que es el cerebro de la sociedad, o sea, la sección de folclore de la Sociedad de Historia y Geografía, que es Enrique Matavial, que es un abogado, comillas, liberal, pero en realidad no era tan liberal, y es básicamente un poco, tiene una línea bastante más ultraconservadora de lo que podría entenderse como folclore, incluso un poco arqueológica, ¿no? Y hasta museal. Entonces, de alguna manera también este libro apunta un poco a eso, ¿no? Porque Salazar no solamente despliega en los 15 capítulos que vamos a ver, no sé, o sea, son 15, me podrán corregir si estoy equivocado, pero, pero de alguna manera es un libro que también nos presenta un poco eso, ¿no? Nos presenta una metodología. Salazar habla en este libro también de la caja de herramientas, ¿no? Habla de cómo se empieza a preguntar también cuáles son esas dudas, cuáles son esas formas, hace un análisis también, ¿no? Incluso en la página inicial, cuando también comenta o hace que desde la reina, dice, entonces, hace un poco también dice, bueno, los historiadores o las ciencias sociales nos tenemos que preguntar cuál es el diagnóstico, qué es lo que pasa después. Entonces, justamente eso, a propósito del golpe cívico-militar del 11 de septiembre del 73, cuando todo esto se empieza a trizar. Y también un poco en eso las ciencias sociales se tienen que mirar al espejo, la historia, por de pronto, y hacer esa pregunta. Entonces también, claro, por supuesto que desarrolla, diría Bernardo Suercaso Sommerov, la soberanía, o sea, la sociabilidad popular, entiéndase como sociabilidad popular también, estos otros lugares que no son necesariamente la historia de las guerras del Estado, de los partidos políticos, de O'Higgins, de Carrera, ¿no? Como de esos triunfos también tan mesiánicos que al Estado chileno le encanta decir, pero al mismo tiempo aliado un poco con esta burguesía. Y claro, empieza a mostrar también por ciertos sujetos populares. Por eso hablamos de esta especie como de historia desde abajo y por eso también decimos que la obra de Salazar no puede ser una obra dispar, ¿sí? Es una obra
si me permiten la palabra a propósito de que el maestro habló de la Facultad de Arte, es una obra corporal. Me explico. No podemos entender, por ejemplo, esta obra si no leemos tampoco el libro de la feria, de las ferias libres, que fue la sesión que tuvimos en enero, por ejemplo. No podemos entender esta obra si no leemos El Ejército de la Soberanía Popular, que fue la que tuvimos en diciembre, por ejemplo. No podemos entender esta obra si no se entiende Labradores, Peón y Proletarios, y así, ¿sí? En el sentido de que hay un hilo conductor. Y este texto, por de pronto, también obedece a lo que Salazar ha trabajado desde su pregrado. No nos olvidemos que Salazar además es de historiador, es sociólogo y es filósofo. Entonces, por ende, es un pensador. Sí. Eh, Cuando con el profe empezamos a dialogar un poco sobre el folclore, yo podría decir una pequeña infidencia, profe, pero el profe me decía, bueno, no estoy tan vinculado al folclore. Yo le decía, no, está muy vinculado. Estoy muy vinculado porque permanentemente ese folclore que es de las clases obreras, de la clase popular, del proletariado, desde luego que lo ha trabajado, y lo ha trabajado incluso desde cuando se tituló como profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica, en lo que vemos en pantalla, que me parece que en algún momento compartimos esta lámina, pero si no, está esto en la tesis El historiador y la historiología filosófica, ¿no? En la portada, precisamente, de uno de los dos o tres ejemplares que se conservan en la Biblioteca Eugenio Pereira Salas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, la tesis de grado del profesor Gabriel Salazar Vergara. Entonces, claro, justamente también no solamente hay una pregunta por entender, hay una cuestión metodológica por entender, y que la historia desde abajo y desde adentro viene desde una cuestión eminentemente subterránea y preguntándose y metodologizándose desde un Salazar muy temprano, eh, sino también, insisto, la obra de Salazar es corporal, no es una obra destartalada o por parte. Bueno, y para dar paso al panel, que creo que también tienen muchísimo que decir, incluso un poco más que yo, porque además ambos vienen de dos áreas bien distintas. Una es los elementos que vamos a ver ahora. Esta imagen también me pareció muy sugerente, porque el profesor Salazar también toca guitarra. Quizá no profesionalmente, pero me parece interesante como mostrar eso. Bueno, 15 capítulos, estos 15 capítulos de alguna manera van hilados, va desde haciéndose preguntas metodológicas, preguntas de la historia, este análisis, esta caja de herramientas, de dónde están los archivos, de dónde están las fuentes documentales, de dónde se aborda la historia, de qué se ha abordado en la historia, de cuáles son las nociones de memoria, de historia, de soberanía popular, incluso por supuesto de la parte de la ley, cómo afecta la pseudotransición, qué ocurre a finales de los 80. O sea, también es un libro contingente. Si uno lee la historia desde abajo y desde adentro, que hace 20 años, digamos, y uno lo lee ahora, es un libro pero con plena vigencia, ¿no? La obra de Salazar tiene vigencia absoluta y permanente, pero este libro también es un libro muy refrescante, porque nos ayuda, insisto, a entender también por qué estamos como estamos y por qué estamos, digamos, en un país donde hay una izquierda, una pseudo izquierda, pero que en realidad le ha entregado en bandeja a la ultraderecha el próximo gobierno. Volviendo, es un libro, por supuesto, que es recopilatorio, y al ser recopilatorio también es sistemático, porque también es parte un poco de toda esa metodología investigativa que Salazar tiene, de cómo nos va metiendo desde un punto de vista de preguntarse las cosas, después de exponer un poco los elementos de la historia, hacer el diagnóstico, pero también no es como, bueno, aleyemos, no, Salazar propone. No, esa es una de las diferencias que yo diría muy pocos historiadores en este país antes y ahora lo tienen. Proponer, no solamente quejarnos por quejarnos. Y claro, como lo hablábamos un poco tras bambalinas antes de comenzar, es una obra que recoge también ciertas conferencias, ciertas ponencias, ciertos simposios donde el profesor participó. Entonces, de alguna manera, eso incluso puede llevarnos también a otra noción, que es entender un Salazar en acción, ¿no? Es ver también cómo esto no solamente se desarrolla para prepararlo como un libro, sino que para prepararlo, digamos, en espacio público. Salazar es un historiador público, ¿sí? Diríamos, otro gran y notable historiador, Ricardo Donoso Novoa, lo público, la historia pública. Por lo tanto, claro, es un libro que se entronca, por supuesto, y que de alguna manera empieza a cristalizar lo que se podría entender como la historia social. No, Salazar es la mente tras la historia social chilena. Y claro, eso nos lleva a desarrollar o nos lleva a mirar y a pensar otras aristas, a propósito del nombre de este seminario, y que me parece que Igor Bernabé Mateluna tiene mucho que decir, porque está desde Lima, Perú,
y desde su formación como historiador del arte, y ahí me podrá a ver si agarra la pelota después, pero hay otras aristas, ¿no? ¿Cuáles son esas otras aristas? Bueno, ¿cuál es esa historia de esas comunidades que están fuera del orden? ¿Cuál es la historia de las mutuales, por ejemplo? ¿Cuál es la historia de un tema que estamos desarrollando con pasión también desde este posgrado en Ciencias Sociales, en la USACH, con las escuelas consolidadas? ¿No? ¿Qué ocurre, digamos, en el conversatorio, en ese simposio en San Carlos, en el sur, cuando estas escuelas experimentales, digamos, eh, empiezan a desarrollarse como proyecto a nivel país? Eran 12 15 estamos entonces, eso también es un folclore social, ¿no? Un folclore sociopopular, este folclore que está fuera del orden, cómo se entienden, cómo se miran y cómo se trabaja, incluso estéticamente, las comunidades. Entonces, este libro también, ¿sí? Responde, es parte de un, diríamos en la literatura, ¿no? Mi disciplina inicial, los catálogos bibliográficos, ¿no? Este libro también responde un poco a eso, en estos dos niveles, ¿no? Primero este folclore social y después su evolución y la problematización, y un folclore más sociopopular, entendiéndase por eso, este folclore que está fuera del orden, pero que también tiene un discurso político, y un discurso político en acción, un discurso político soberano, libre, independiente, pero por sobre todo popular. Eso de manera un poco para plantear o para Aló. un poco para plantear o deslizar algunos elementos, Estoy en entrevista. algunos elementos, Maximiliano, de la conversación. Me parece que es relevante, hay mi correo por cualquier cosa. Eh, Quisimos hacer algo un poquito más en la línea de lo que hemos ido haciendo, ¿no? Empujando, diríamos, en el campo, picoteando en la trilla, picoteando los elementos, porque me parece que, por supuesto, hay que reconocer, como siempre, yo lo voy a hacer ante todo, la labor pionera de mi maestro, el profesor Gabriel Salazar Vergara, pero al mismo tiempo, entendiendo también que este libro va un poco en los contornos, ¿no? De el nombre de este seminario, Historia y Folclore. Eso por mi parte, por ahora. No, perfecto, perfecto, Ibaín. Excelente tu reflexión. Eh, Especialmente hablando de la caja de herramientas que configura, de la que habla Salazar. Bueno, ahora vamos a pasar con Matías para que nos exponga, nos dialogue acerca del texto. Matías, por favor. Gracias por la invitación. Y para mí es importante haber escuchado a Gabriel Salazar, he escuchado otras oportunidades, pero poderme reunir así con él a través de este medio, para mí creo que significa un crecimiento. Eh, Más que exponer el texto, que yo creo que está a disposición de todos los quienes quieran leerlo, ¿no? Todos y todas que quieran leer el texto, voy a tratar de construir lo que se escribe allí, parte de lo que se escribe ahí. Y voy a aprovechar la oportunidad, como tenemos a Gabriel Salazar acá, hacer algunas consultas que me permiten a mí profundizar mayormente en el texto y en el pensamiento de Gabriel Salazar. En primer lugar, eh, he escuchado en varias oportunidades cómo nace este texto. Nace de la infancia de Gabriel Salazar, como lo acaba de decir, ¿no? De las reflexiones cuando era niño en su población, donde la habitaba, con quienes se relacionaba a diario. Pero también hay un paso de la madurez de un historiador, de un filósofo y de un sociólogo. Y hay un paso también con otros autores, con los que uno dialoga cuando va a escribir, con los que uno piensa cuando va a escribir. Eh, Hasta donde las ideas de Gabriel Salazar también están instruidas o profundizadas por pensadores británicos, o también por autores como Agamben o Spivak o Ramajibuja. Esa es mi primera consulta, mi primera duda que quisiera plantear a Gabriel Salazar. En segundo lugar, me quiero plantear lo siguiente: ¿cómo encuentro yo en sus textos, o dónde encuentro en sus textos, las entrevistas también de estos sujetos, la propia voz de estos sujetos, que la encuentro muy escasamente? Probablemente el autor tenga pensado más adelante entregarnos un texto, ¿cierto?, con esa riqueza de entrevistas y de diálogos profundos que hace con los pobladores, y una actividad que yo hago constantemente. Y pensando todo lo que ha madurado el ejercicio de la historiografía con los aportes de la antropología
en el área metodológica de las entrevistas. Me falta esa riqueza, escuchar a los sujetos directamente a través de esas entrevistas, ver qué opinan, cómo piensan, verlo más vivamente en el texto, aunque es un texto que a mí me sugiere muchas cosas, uno crece intelectualmente y un texto que a mí me fascina mucho y y me conmueve, ¿eh? Un texto que me conmueve. En tercer lugar, en esta idea de deconstrucción del texto, hay ciertos puentes que uno puede imaginar cuando escucha al autor y cuando lee los textos, ¿no? Y son legítimos, ¿no? Son legítimos, son puentes legítimos. El deseo nuestro de transformar la historia. Hasta dónde tenemos una historia propiamente tal que se escribe en este texto muy claramente de Gabriel Salazar y una meta historia, el deseo de transformar, una intención legítima que yo también hago y practico. ¿Mm? Y en cuarto lugar, hay un desafío. Existe un gran desafío cuando nos enfrentamos a una sociedad neoliberal con sujetos neoliberales, como lo menciona ahí por ahí algún autor, hablando de distintos tipos de ciudadanía. Y otros autores también hablan de las sociedades líquidas, ustedes yo creo que los conocen bien. Eh, ¿Cómo enfrentamos la historiografía, cómo enfrentamos el pasado con este tipo de ciudadanía eh, que nos sorprende cada día y que nos cuesta entender en qué dirección va y si son capaces de elaborar movimientos concretos? Y no estoy hablando de conjunto de la ciudadanía, no, sino de un tipo de ciudadanía dentro del conjunto de la ciudadanía, que no son capaces de elaborar movimientos concretos, que no son capaces de construir un tinglado ideológico en el cual puedan siquiera soñar, pero sí tienen demanda, sí tienen deseos y grandes vacíos que dejan las sociedades neoliberales y que dejan el consumo. ¿Cómo pensar esa historia que escribe Gabriel Salazar con este tipo de sociedad que crece cada día más y ni siquiera sabemos en estadística cuántos son esos ciudadanos neoliberales? Esas son mis consultas que quiero plantear a Gabriel Salazar en esta idea, ¿no? De construir el texto para poder entenderlo mejor. Ok. Eh, sí, agradecerles o sea, a Maximiliano, que tuvo, lo anunció también previamente, tenía ustedes saben, Max estudia Derecho en la Universidad de Chile, donde tenemos que más tarde hacer latín jurídico. Entonces, claro, tenía ahora una clase muy importante a propósito de su ausencia, entonces nos pide que lo salude. Bueno, Matías, agradecer por supuesto esta intervención tan precisa. Vamos a dejar, digamos, como se dice folclóricamente en el campo nervor, un poco esa reflexión. Pedirle también a Igor que haga también su comentario, que creemos, que nos parece súper interesante también a propósito de la historia del arte, ¿no? ¿Cuáles también son un poco esos vínculos con tu disciplina o cómo tú interpretas esta obra? Lo que quieras también compartir, preguntarle al profesor Gabriel. Y bueno, también saludarte, entiendo que estás allá en Lima, en el Perú, por temas, por cierto, laborales y vivenciales. Y de Muy vida. bienvenido. Hola, mucho gusto. Antes que nada, agradecer por la invitación. Estar acá es siempre un honor. Ser parte de la Sociedad Folklore siempre ha sido un placer. Y aparte, me da la oportunidad de conocer a personajes históricos como el gran Gabriel Salazar, ¿no? En mi caso, no tenía el placer de haberlo visto nunca en una reunión. Vi algunas charlas, algunas conferencias, he leído algo de él, pero es un placer. Siempre, siempre es bueno tener a alguien así cerca. A mí el libro me dejó una sensación muy buena. O sea, voy a partir desde lo más básico, desde el título, que cuando lo vi, que era historia desde abajo y desde adentro, y desde dentro, no entendí al comienzo el título solamente. Entonces ya una vez que uno empieza a leer el libro, se empieza a dar cuenta que, claro, se trata de esta postura de tener un punto de vista distinto. No es la tradicional vista que es desde arriba hacia abajo, en el caso del libro, desde el Estado, como la historia oficial, hasta que todo el mundo tiene que asumir como verdadera.
Más bien él cuestiona esto, rompe esos esquemas, plantea una postura nueva y ahí ya me atrapó. Con eso yo me sentí totalmente atrapado por el libro porque era una versión distinta, una forma distinta de contar la historia. Cosa que no era muy común en la época en que el maestro Salazar lo empieza a hacer. Hoy en día eso es mucho más accesible, es mucho más común, es más cercano, es más participativo. Es más, los historiadores de hoy en día toman más esa faceta, los más jóvenes. Hay todavía esta historia clásica que tiene que existir, no puede haber solo una partición de un lado, pero está bien esta postura que toma Gabriel Salazar de ser la contraparte, porque es necesario. A mí algo que me llamó mucho la atención, que ni bien empecé a leer el libro, fue esta parte que en el prólogo él menciona la ruptura de los grandes relatos. A mí lo primero que me trajo a la cabeza fue el pensamiento posmoderno. Me trajo a hilación estos libros de Jean-François Lyotard, que era esa ruptura y este pensamiento de romper los grandes relatos, donde el relato cristiano, el relato capitalista, el relato marxista, todos estos relatos se terminan desquebrajando y crean pequeñas versiones de cada uno que son válidas desde el punto de vista de la persona que lo quiera ver. Yo siempre lo he ejemplificado como un espejo. El relato oficial es como un gran espejo que es lo que se tiene que ver, no hay otra opción. Mientras que una vez que se rompen estos grandes relatos, estos pequeños pedazos del espejo se vuelven válidos también. Cada pequeña postura, cada pequeña versión de algo es totalmente válido y cierto. Entonces Salazar logra eso en su libro en una época en que no era muy común hablar de eso. Hoy en día tener una postura o estar desde un punto de vista donde tú te planteas una posición es muy común. En esa época no lo era. Vamos, y no estamos hablando de 50 años atrás, estamos hablando de 2000, del principio del 2000. Ahí todavía esta estructura, a pesar de que el posmodernismo ya lleva 50 años, seguía estando muy rígida. Quizás en países como Europa, otras posturas, sí era más accesible, pero en nuestros territorios, yo hablo desde Perú y desde Chile, que son los países con los que he convivido, no era de esa forma. Entonces me llamó mucho la atención. También me hizo pensar mucho en un pensador de historia del arte que es John Berger, que tiene un libro muy interesante que se llama Modos de Ver. Él ahí se cuestiona mucho y plantea muchas formas de establecer lo que tiene que ser una obra de arte. Porque una obra de arte no es solamente el objeto creado por alguien, es el sincretismo de muchas posiciones, muchos pensamientos, muchas ideas que terminan como resultado. Un artista no solo se nutre de pintar, se nutre de leer, de escribir, de ver películas, de escuchar música, de conversar, de la interacción que genera con otras personas. Todo eso me llevó a pensar en este libro de Salazar que me encantó. Tomándolo desde el punto de vista netamente de historia del arte, yo siempre hago una gran división. La historia del arte, a diferencia de la historia de la humanidad, sí tiene una forma distinta de dividirse. Sobre todo porque la historia de la humanidad se vive en edad antigua, prehistoria, edad antigua, edad moderna, bueno, esta división, ¿no? Mientras que la historia del arte tiene una división más corta. Es más hacia la funcionalidad del arte. Entonces, a mi parecer, son solo tres, que es la edad cuando el arte está enfocado hacia una divinidad, que es casi hasta la Edad Media de toda la prehistoria, hasta la Edad Media que termina con el Renacimiento. Y acá viene justamente lo interesante, porque ahí hay una ruptura visual, donde literalmente se cambia de esto a esto. En la Edad Media se cambia la postura el Renacimiento, perdón, se rompe esta postura de ser el que mira todo desde arriba, el Dios todopoderoso que todo lo ilumina, al punto de vista de las personas y el arte se vuelve la representación de lo que los seres humanos o los hombres vemos. Y eso en el libro de Salazar está muy presente. Entonces es bastante interesante entender, ahora escuchándolo conversar, me saltaron un montón de cosas y dudas que me encantaría cuando vaya a Chile, mi querido maestro, aviso que nos tendremos que juntar para tomar al menos un café y conversar largamente porque es muy divertido y más las charlas y conferencias que vi, yo me podría pasar horas, ¿eh? Así que, por lo que tengo entendido, somos dos buenos conversadores instantáneos, así que posiblemente pasemos horas y estoy seguro que Ibai se nos va a sumar. Están todos invitados, dicho ese paso.
Algo que me llamó la atención de lo que estaba comentando ahora es cómo se prioriza el número sobre esta postura que usted comentó de que el Estado establece a las personas como números y no como personas. Y eso es muy cierto. Eso es una postura bastante fuerte, si lo analizamos, porque claro, se prioriza lo cuantitativo, es decir, cuántas personas participan en esto, pero no en realidad lo cualitativo, que es decir, a cuántas personas realmente les cambia la vida una acción. Entonces, en el Estado, en general, no hablo de Chile y Perú, sino en general, se prioriza el número. Es decir, si yo hago alguna actividad, estoy pensando en cuántas personas van a ir. No si esa actividad realmente le va a afectar o le va a beneficiar a todos, porque estamos pensando en números, pero el beneficio va más hacia el acercamiento. Posiblemente solo puedan participar 10 personas de una actividad y para el Estado es un fracaso, pero si esas 10 personas, esa actividad le cambia la vida, es un éxito. Esa cuantificación normalmente no se hace. Y es interesante cómo un libro, desde una postura simplemente de narrar una historia desde otra perspectiva, le cambia todo. Es como contar las historias, las historias no escritas. Es así como yo lo vi. No sé si estoy mal, ¿ah? Me puede corregir, maestro, ni un problema. Y como algo que mencionó Ivaín también, la vigencia del libro es espectacular. ¿Por qué? Porque si uno lo lee sin tener ningún contexto de cómo se hizo, que era mi caso, ni la historia personal de Gabriel Salazar, uno logra entender cómo es que esto puede estar sucediendo ahora mismo y no hay ninguna diferencia. Es bastante vigente, es bastante elemental y me gusta porque cuando lo llevamos hacia las posturas mismas del libro, hay una faceta que a mí me encanta, que es la que menciona sobre la violencia del bajo pueblo. Ahí sí me gustaría que el maestro después nos pueda aclarar cómo nace ese término y por qué se refiere a eso. Pero yo entiendo que es la violencia que vive el bajo pueblo y de la que es víctima, no solamente la que ejerce, si no me equivoco. Y además eso me hizo pensar en que esta historia, estos grandes cambios, estas rupturas que se generan, también, o sea, afecta en el desarrollo social de la sociedad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ha pasado en otros lugares, que no sé si en Chile, además del levantamiento social, creo que no conozco otro hito que haya sucedido igual. Es esta faceta de entender o conocer cómo se plantea cómo afecta en relación a las obras públicas. Por ejemplo, el caso acá en Perú, no me acuerdo un caso puntual, el caso más conocido es cuando se derrumban las estatuas de los grandes líderes o los grandes dictadores que caen. Creo que en Chile solamente pasó con la escultura de Baquedano, si no me equivoco. Bueno, si alguien me puede corregir, por favor, hágalo. Y me llamó bastante la atención cómo esto se puede ver reflejado en el libro. Esta idea de que la postura de alguien se puede ver reflejado en sus acciones es bastante interesante. No conozco muchos libros que toquen ese tema desde ese ángulo. Me gustó mucho, fue una grata sorpresa encontrar esta lectura de Salazar. Y algo que sí más o menos me hizo acordar es un libro que se llama Cultura Mainstream de Frédéric Martel, que es un francés, que él también toma esto, pero él nos habla de cómo se crean los gustos de masas, ¿no? Culturalmente hablando. Entonces ya no me extiendo más para que el maestro nos pueda dar su postura, sus comentarios al respecto. Y nada, cerrar diciéndole que muchas gracias por la invitación y que un placer nuevamente, maestro, por estar acá. Darle las gracias a los dos, pues. Creo que una de las cosas que también Maximiliano me lo dijo antes de que se retirara a clases, reiteramos por eso, no moderando ahora, la precisión que han tenido. Me parece que esa capacidad de síntesis es notable. Entonces uno agradece también eso. Profesor Gabriel, un poco también su reflexión y para que también pueda dialogar incluso tanto con Matías como con Igor. Queremos escuchar. Bueno, es muy Sí. interesante para mí escuchar las intervenciones de los dos maestros aquí.
que me anteceden en esta ocasión y trataré de responder por un lado a las sugerencias que ellos hacen y por otro lado redondear también un poco este trabajo que se publicó a comienzos del año 2000, ¿no? Por ahí, más o menos, la primera edición. Bueno, de una parte, para responder un poco a lo que planteaba Matías, eh, el tema del diálogo con los actores populares y cómo se maneja eso y cómo se refleja eso en los libros que uno escribe. Yo creo que la historia social debe ser, depende, ¿no? ¿A quién va dirigida? ¿Mm? Porque las metodologías hay que definir solo la de investigación pura y la otra metodología de comunicación. ¿A quién quiero que llegue mi trabajo? ¿Mm? El viejo Marx tenía clarita, ¿no? El método de investigación distinto del de exposición. En el caso de la historia social es muy claro. La historia social tiene necesariamente que trabajar con dos ámbitos epistemológicos. ¿M? La investigación pura de los hechos, ¿m? Y la autenticidad de las fuentes que se usan para producir un conocimiento legítimo. Y por otro lado, ¿a quién quiere uno dirigir el trabajo que uno está haciendo? ¿M? Que es el método de la exposición. En la historia social eso es clave. En la historia académica no, porque tú investigas para demostrar que eres científico, te ponen una nota y al final escribes para la academia. En el caso de la historia social en Chile, y fue mi caso, yo me encontré con el problema que tenía que escribir para la academia, ¿m? De manera tal que pudiera convencer con sus propios métodos, sus propios criterios de validación de conocimiento de lo que estaba diciendo respecto a la historia social. De ahí aparecen esos libros gordos, ¿eh? El Labradores, Peones y Proletarios, el de los mercaderes, ¿verdad? El de la clase política, el del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, ¿a quién quería llegar yo con mi trabajo? Durante varios años tenía que yo escribir para la academia porque estaba trabajando para ella. Tenía que sostenerme en la academia. En un país que tiene empleo precario, es importante que uno se amarre de alguna manera a una parte y tiene que responder a los criterios que te imponen a ti para aceptarte y tenerte un contrato y darte la institucionalidad necesaria. Eso explica por qué gran parte de mis libros son objetivistas, son escriturales, son tan dirigidos a académicos, gente que hay que convencerlo con ese tipo de argumentos, ¿te fijas? Que el caso de los libros más gruesos, ¿no? Que he terminado. Pero la otra parte en que uno tiene que comunicarse con el pueblo, ahí uno llega más fácil al pueblo por vía oral. Por vía oral. Con el pueblo se conversa, con el pueblo se dialoga, con el pueblo se hace otra ciencia, dialéctica. La dialéctica, que es una ciencia verbal, una ciencia oral, presencial, cara a cara. ¿Fíjate? Entonces, durante años yo tuve que reconstruir la historia de Chile, digamos, nacional, con argumentaciones basadas en documentación empírica al estilo de la academia, pero hablando del pueblo. Caso típico es Labradores, Peones y Proletarios, y su volumen 2 que tengo que terminarlo ahora. Ese libro lo escribí en Inglaterra en el 85. ¿M? Labradores, Peones y Proletarios. Y el volumen que habla, claro, tal como es lo que aparece en el libro, hablamos cómo fue la vida, la economía, etcétera, etcétera, de esa gente. Pero el volumen 2 hablaba de la rebelión de esa gente y su expresión rebelde, que no fue política, fue delictual. La rebelión de los pobres, muchas veces, de los perseguidos, de los malditos, ¿verdad? Que son generaciones, no puede expresarse sino o al margen de la ley o contra la ley, por tanto, delinquiendo
haciendo sedición, rebelándose, etcétera. Entonces el volumen 2, que lo escribí también en Inglaterra, hablaba de eso, pero era el año 85. Entonces el primer volumen lo envié a Chile y lo publicaron acá el 85. Pero el volumen 2 no podía enviarlo porque ¿eh? estaba Pinochet. Y un libro que hablara de rebelión así claramente, y de los pobres más encima era peligroso, así que no lo mandé. Entonces, eso es lo que estoy terminando ahora, porque no tuve tiempo después de escribirlo en español y de publicarlo. Sí, probablemente fines de este año va a aparecer por LON, no sé por cuál es, el segundo volumen de Labradores. Ahí, ahí hablo más bien de cómo los pobres hacen su política a su manera. Porque cuando uno está al margen de la sociedad, cuando la sociedad con sus leyes incluso te maldice, ¿no? Caso de los mestizos. El pueblo mestizo fue maldito por las leyes españolas. Por eso las leyes, para hablar de los mestizos, decían lo que no podían hacer. Entonces no podían ser propietarios, no podían ser encomenderos, no podían ser sacerdotes, no podían tener cargos públicos, no podían hacer contratos. Es decir, el pueblo mestizo desde España, los mestizos, y con mayor razón después en América, se encontraron con el problema de que las leyes lo maldecían, como quien dice, para que se mantuviera al margen. No podían hacer una cantidad de cosas. No eran, esto es bien importante, no eran sujetos de derecho. ¿Mm? Y como no eran sujetos de derecho, usted podía abusarlos. ¿Mm? Los que no son sujetos de derecho, usted puede abusarlos. Por esa razón, el pueblo mestizo, que fue importante en España, pero más importante aún en América y en Chile, fue durante mucho tiempo un sujeto de derecho. Sí, sí, no fue un sujeto de derecho. Entonces, ¿a dónde va el razonamiento? Cuando uno está al margen, y no por un tiempitos, ¿ah? No por un periodo de desempleo, sino por generaciones, tú tienes que desarrollar una capacidad para sobrevivir que ya no depende de las leyes, ni de los colegios, ni del sistema dominante, sino solo de tu propia iniciativa, para resolver problemas de sobrevivencia en el lugar mismo, en el acto mismo, día por día, hora por hora. Y eso te da a ti una independencia de criterio para actuar, autonomía de acción, ilegal todo lo que tú quieras, contra el sistema todo lo que tú quieras. Pero si no tienes eso, no vives. Por eso el pueblo marginal, podemos darle todos los nombres que queramos, para que nos entendamos, el pueblo que queda al margen tiene que vivir fuera de la ciudad. Entonces tiene, claro, tiene quilombos, tiene ranchos, tiene rancherío, tiene callampas, y vive ahí. Entonces, es importante, y aquí voy respondiendo un parte de la pregunta que hace el maestro, me refiero a Matías. Eh, Ahí está la importancia de los métodos orales, del diálogo, la entrevista, la conversación, etcétera. Porque ahí tú entras en un terreno estrictamente humano, sobre el cual no hay nada escrito, como no sea la negación a través de las leyes que castigan eso. Entonces, ahí uno se da cuenta que el pueblo que está en el margen, que está obligado a vivir al margen de la ley, que no es sujeto de ley, tiene que crear su propia soberanía popular. Porque el ser soberano es el que decide cómo actuar por sí mismo. Y lo hace. ¿Mm? Y como son muchos los que viven en esas condiciones, se hace además dentro de una relación horizontal de fraternidad. Y como en ese tiempo por decirlo así, un vagabundo, bastaba ver a otro que tenía todo el aspecto de vagabundo por la ropa, por el sol, por las mechas, qué sé yo, etcétera, etcétera. No tenían para qué presentarse, no necesitaban identidad.
Entonces ahí surge espontáneamente la confianza, la fraternidad. Entonces, esta soberanía individual para construir tu vida al margen se tiende a ser también fraternizada. ¿Mm? Y eso nos lleva a la necesidad de conocer ese mundo y no va a encontrar ese mundo explicado en las leyes, todo lo contrario, por negación. Por negación sí. ¿Mm? En consecuencia, uno está obligado a ir a la fuente directa, es decir, a conversar. Por eso la historia social, si quiere hacer con el bajo pueblo, su trabajo esencial que yo traté de hacer, partir primero trabajando lo nacional, para dar una cuenta crítica de la historia oficial. Pero cuando comencé a bajar hacia el pueblo me di cuenta que tenía que ser oralmente, no escrituralmente, porque no van a leer lo que yo hago al respecto. El único libro que ha leído todo el mundo es El Niño Guacho. ¿Mm? El Niño Guacho. Tiene más de 40.000 ya ejemplares vendidos, ¿no? Entonces, los demás libros no, porque no están escritos para eso, ¿no? El Niño Guacho sí, lo pensamos expresamente para el pueblo. Pero el resto tuve que hacerlo directamente oralmente. Por eso yo me incorporé a los grupos de educación popular. Primero en el CIDE, que había un gran grupo ahí de educación popular. Después ECO, un poco en el PIO, un lote de ONG, porque las ONG trabajaban directamente inmersas en las poblaciones, ¿verdad? Con las mujeres, los niños, los jóvenes, oralmente. ¿Mm? Yo trabajé desde el año más, desde que llegué a Chile, el 85, en ONGs que hacían eso. Caso de Sur, caso de el CIDE, como dije, caso de ECO, otros más. ¿No? Que habían más de 500 ONGs en Chile cuando yo llegué. Entonces, durante mucho tiempo y hasta el día de hoy he seguido haciendo educación popular oral directamente. Porque recordemos, la ciencia del pueblo es la dialéctica, es el diálogo, la conversación. Yo descubrí en el siglo XIX, por 1840, 50, que los bandidos, en sus declaraciones a los jueces, pues me leí todos los archivos judiciales del siglo XIX, los bandidos, al hacer sus declaraciones ante los jueces, ¿qué decían? ¿Cómo actuaban? Y ahí deduje yo su metodología. Primero estaba el convite. Yo te convido a ti, Matías. ¿Ah? Yo vi por ahí una vaca abandonada en el cerro tanto, te invito a que vayamos a robarla. Convite. Segundo, combinación, le llamaban ellos. Esa palabra la usaron por siglos. Nos combinamos. ¿Mm? Combinamos. Primero el convite, después combinación. ¿En qué consistía? Bueno, tal día, tal hora, vamos a observar, bichear, decían ellos. Vamos a ir a bichear el lugar, a bichear la vaca, como en la cosa, ahí planificamos, dialogamos, ¿m? Eh, nos combinamos oralmente para hacer lo que tenían que hacer. Después se realizaba la acción, después el reparto del robo y después la dispersión, desaparición. ¿M? La dialéctica es todo eso. Es la invitación, ¿m? Hagamos tal cosa, unámonos, es decir, nos conocemos, sentimos lo mismo, hagamos esto. Planificación de la acción, acción misma, nos repartimos los beneficios de la acción, porque es ilegal, ¿no? Ilegal, y desaparecemos del mapa, porque si no nos van a pillar. ¿No? Bueno, la dialéctica es la ciencia que acompaña al pueblo para resolver su vida, sobre todo cuando está al margen. Porque cuando está dentro del sistema, esa dialéctica tiene que hacerse dentro de la ley, o sea, a pie forzado. A pie forzado. ¿No? No es lo mismo. De ahí la enorme dificultad, pongo un ejemplo actual que estoy metido en eso, de unir a los historiadores en Chile hoy. Si fuéramos todos pelafustanes, ¿no es cierto? Si fuéramos vagabundos, te aseguro que nos unimos rápidamente.
pero siendo trabajadores con contrato, además con contrato precario, que si molesto a las necesidades de la empresa me echan para afuera donde no tengo de dónde agarrarme. ¿Sí? Llevo años tratando de unir a los historiadores, porque somos los historiadores los únicos que podemos contarle al pueblo su verdadera historia. Nadie más puede hacerlo. Los únicos. Si leemos un poquito de historia social, somos los únicos que podemos hacerlo. Tenemos una enorme bibliografía de historia social, no solo por los trabajos míos, sino también los de Julio Pinto, de Sergio Grey, Mario Garcés, Angélica Illañez y otros más, ¿no? Pero no lo he logrado. La dialéctica entre nosotros es muy difícil. Los premios nacionales de historia, que tienen simpatía por la historia social, no nos vemos. Apenas nos hablamos. ¿Te fijas? Cuando está clarísimo. Sacaron historia de tercer y cuarto año medio. Es lógico que nos movilicemos para reponerla y nosotros hacernos cargo ahí para contar la verdadera historia social del pueblo al pueblo mismo, porque ahí están los hijos ¿m? Porque los profesores de historia de los colegios y de las escuelas son los únicos que tienen contacto directo con las comunidades populares. Los de la universidad, no. No. Y eso me consta. Por eso es que yo, la historia social y los métodos de la historia social, de la historia, digo, perdón, de historia oral, la historia social viva, tuve que hacerla de esa manera, con educación popular, ¿no? Entonces, el único libro que escribí con una metodología expresa para eso, lamentablemente está agotadísimo hace bastante tiempo, es el título que se llama La ciudadanía en la ciudad de Rancagua, en el sur y en el este, donde están las poblaciones callampas. Ahí trabajé pura entrevista, con profesoras, con alumnos, con pobladores, con el alcalde, con otra gente más, y reconstruimos la historia de ese sector de Rancagua en base a pura entrevista, pura entrevista. Y ahí descubrimos una cosa, un pequeño detalle, ¿no? Que las profesoras de las escuelas de ese sector, la Dinchans, por ejemplo, que era la más a la orilla del río, que los pobladores la construyeron con edificios que eran callampa, porque ellos la construyeron, ¿no? Bueno, ahí las profesoras que yo entrevisté, la directora especialmente, me contaba que ante la pobreza de los chiquillos, la soledad en que están, porque todos tienen que trabajar, o están separados los papás, el que tiene que trabajar, entonces están solos, ¿m? Están solos. ¿M? La angustia que tienen, la pobreza que tienen, y el déficit afectivo, más grave que la pobreza, pues, muchos niños pobres, o qué sé yo, marginales, o como lo llamemos, es el déficit afectivo, la crisis de la salud mental. Y hoy día la tasa de suicidio. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que las profesoras me decían, nosotras en este colegio teniendo estos niños, ¿m? Conversando con ellos, porque ellos se apegan a nosotros. ¿M? Pues nosotros los acogimos acá, po, y se apegan, inevitablemente nos convertimos en mamás, ¿ah? Artificiales de ellos. Vienen el día domingo, nos obligan a venir el día domingo para estar con ellos. Entonces, nos hemos convertido, me dijeron textualmente, en profesionales dadoras de afecto. ¿Mm? Más importante que aprendan matemáticas, ¿no es cierto?, para la evaluación del CIMSE, que puedan competir con los niños de Finlandia, porque la evaluación de esos niños está internacionalizada. Más importante, nos dijeron, para nosotros que sacar puntaje en el CIMSE es que estos niños reciben el afecto que no tienen. ¿Mm? Y eso es pura oralidad, ¿te fijas? Pura oralidad. Por eso es que ese libro que lo publicamos con Sur Profesionales, lo editó Sur Profesionales, como el año 2002, no me acuerdo muy bien ya. Se agotó porque lo compraron y sirvió para que la profesora, esas profesoras de la escuela de Intrans
cuando vino un ministro de Educación, Lavín, pues. Lavín les puso semáforo rojo, ¿ah? Y les echó a todas. Y las profesoras se defendieron mostrando un librito. Vean ustedes, ¿cuál es el problema de fondo que hay aquí? Y las recontrataron, pero no en otros colegios, ¿no? Digo todo esto porque la historia oral, ¿no?, se inserta en los procesos mismos. Entonces tú haces historia oral, hasta el día de hoy, yo me llevo viajando por Chile porque me invitan para acá, que un campamento, que pobladores, que sindicatos, que municipio, que colegio, qué sé yo. Yo voy, pues, y sigo a través de la oralidad que se está proyectando mucho a través de YouTube y todas esas cuestiones porque las convierten en video. Gran parte de la historia oral que yo hago queda en YouTube o queda en las conversaciones que tenemos o los talleres que ellos organizan en ese nivel. Y el último tema, maestro, que se deriva de eso es que el gran problema que uno descubre cuando tú te ubicas en el margen, donde están los de abajo y que miran de abajo para arriba, y de adentro hacia afuera, es que no basta con contar su historia como víctima. Uno de los defectos de la historia social de los años, primeros años, ¿no? De los años 80, 90, es que uno describía sus miserias, tal como yo hice con labradores, peones y proletarios. Descubría su vida real, digamos, describía su vida real y por qué eran marginales, cuáles eran sus problemas, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de las mujeres, peor todavía. Pero uno se da cuenta conversando con ellos que no basta con recordar la memoria, o sea, que la historia solo mire para atrás. Porque los seres vivientes, ¿m?, los marginales vivientes, tienen que resolver su problema actual de sobrevida y proyectarse para adelante. Y en la proyección uno descubre entonces el problema de cómo tienen que actuar, no solo para sobrevivir delinquiendo al margen, sino construir una sociedad que los acoja. ¿Me explica? Y eso equivale a una educación política. Por eso es que el problema que se presenta a medio camino, que tú, cuando tú haces historia social y oral viva, descubres que la persona con la que converso tiene que, ojalá, convertirla en un ciudadano soberano, que era la segunda parte de tu pregunta. Y eso lo fuimos descubriendo cuando trabajábamos en el terreno con la gente del CIDE o la ECO u otros más, o cuando voy a terreno ahora, que me invitan, qué sé yo, ¿no?, quien quiera que me invite. Es el problema vivo. ¿Cómo actuamos como ciudadanos para acabar con esta situación y con aquellos que están arriba, que siguen haciendo las mismas estupideces de siempre? Porque el rechazo a la clase política en Chile desde el año 2014 hasta el día de hoy fluctúa entre el 96% de rechazo y el 99% de rechazo. Pero por eso la historia social está comprometida con la política del presente, con la historia presente. Y por eso que la educación popular tiene que incluir la educación ciudadana. Y la única educación ciudadana que se puede dar es convertir a un ciudadano marginal que delinque, qué sé yo, o vive a duras penas, en un ciudadano soberano capaz de cambiar la estructura de la sociedad para mejorar la condición de todos. Por eso es que estamos trabajando en esa línea, cuando ya he completado más o menos los libros gordos sobre economía, política, etcétera, etcétera, me metí con el tema del ciudadano. Y acaba de salir, hace una semana atrás, que llegó a Chile, toda la edición impresa de un libro que publicamos que se llama La expoliación política de la ciudadanía en Chile, publicado por eh, Penguin Random House Editorial, ¿no? Entonces ahí exactamente hablo del ciudadano, pero ahora de abajo hacia arriba, usando las fuentes documentales en tanto hablen en primera persona, ¿no?, y tratando de dedicar todo este libro directamente a los ciudadanos en general, no solo a los más pobres, a los ciudadanos en general. Y vamos a terminar ahora el otro libro del siglo XIX, cuando los rotos hicieron soberanía al margen y contra la sociedad.
Porque la soberanía no es solo la que está dentro del Estado, o como dice la Constitución política, dentro de la nación. Está dentro, mientras más marginal es un individuo, tiene que ser más soberano. Porque es el dueño de su vida, no le queda otra. El pueblo aprendió soberanía solito al margen. El problema es que tienen que ejercerla ahora dentro del sistema. Y eso es lo que no sabe. Porque siempre lo han expulsado del sistema como ciudadano soberano. Y en eso estamos. Por eso que yo creo que la historia desde abajo y desde dentro no es solo escribir libros, es trabajar dialécticamente con el pueblo mismo para que éste por sí mismo descubra su camino y construya su camino y lo haga. ¿No? No solo lo proclame como él, ¿eh? Una utopía. Y no solo lamente su victimización, digamos, a través de la historia. Nos gusta contar la historia del pueblo contando las masacres, ¿no? Y lo que hizo Pinochet. Y no hablamos del poder popular contra Pinochet. Bueno, por eso yo creo que la historia social es la única disciplina que puede y debe meterse en la historia viva de los niños, de los adultos, de los ciudadanos, para ayudarlos, porque en Chile este problema es gravísimo, a salir de una situación que ya lleva siglos, no solo años, siglos en esa situación. Es lo que yo podría decir, y me aproveché un poco del tiempo, pero como es un tema largo y me parece interesante, me atreví a planteárselo. Sí, agradezco a Matías y a Igor los alcances que hicieron porque percutó, gatilló, digamos, una respuesta como la que traté de darle. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, No, profesor. eso, darle las gracias a los tres, creo que ha sido una sesión brillante a propósito de, porque el libro que vamos a analizar en agosto, y no casualmente va a ser en agosto, luego vamos a dejar invitado a la tercera sesión del Seminario de Historia y Folclore Gabriel Salazar, no deja de ser menos apasionante que lo de hoy día. Bueno, también a propósito, en virtud del tiempo, sabemos que todos tenemos diversidad de compromisos académicos, territoriales, laborales y de esa índole. Tal vez pedirle a alguno de ustedes algunas palabras finales, alguna reflexión final, y luego compartimos esta invitación que les digo y también otra que teníamos a propósito de lo que nos pone muy feliz, mi proyecto docto más querido, que es la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz, que vamos a invitar al tiro a la audiencia. Matías, Igor, algunas palabras finales y cerramos con el profe Gabriel. Le doy pase a Matías. Sí, gracias. Tantos desafíos por delante, tantas preguntas que hacer, eh, tantas demandas que tiene la sociedad a los historiadores, que muchas veces poco se escuchan y poco se atienden. Lo que usted plantea, profesor, la intención de unir a los historiadores chilenos y nos haya concretado algo así como eso. Eh, voy a ser claro en lo que pienso, ¿ah? Eso muestra la calidad de persona que muchas veces somos, ¿no? La calidad de persona que muchas veces somos. ¿En quién estamos pensando? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué pensamos los demás? ¿Hasta dónde pensamos en construirnos unos con otros? Eh, yo invitaría nuevamente a quienes han visto este video y lo puedan ver eventualmente, ¿no? A leer el texto de David Salazar, a releerlo. Es un texto que conmueve, que remueve también, remece nuestra forma de pensar y entender las cosas. Yo de vez en cuando lo busco, lo releo, lo repienso, hago esa invitación. Y gracias también por la opinión de profesor Gabriel, su exposición, a Ibaín por hacer nuestra invitación y permitir dialogar. Y a ver, ¿yo qué puedo decir? No sé, ya dijeron todo, no sé qué decir. Pero no, agradecer antes que nada al maestro Salazar. Siempre es rico conocer al autor del libro, porque claro, una cosa es leer el libro, otra es interactuar con la persona que lo escribió, son posturas distintas, es un entendimiento más profundo, es mucho más nutritivo, ¿no? Agradecerle a Matías por sus comentarios, por su análisis, a Ibaín por ese desglose del libro que fue bastante educativo.
Ahí se ve tu faceta de educador que tanto te cuestionaste por tantos años. Y nada, yo quisiera cerrar diciendo que este libro me parece un punto fundamental para poder entender la faceta social. Y me parece que debería haber versiones en cada país de uno, por lo menos. Porque sí es importante tener esta doble versión, ¿no? La historia oficial siempre es importante, siempre es bueno que esté. No podemos pensar en un país sin una historia oficial, pero tiene que haber unas historias transversales, e historias paralelas, e historias que se puedan transmitir y que puedan llevar al pueblo no solamente las voces oficiales, sino las voces que son los que viven la historia todo el tiempo. Entonces, muchas gracias y nada, ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Profesor Gabriel, su reflexión final. Lo más breve posible. Sí, yo diría que en muchos sentidos el comportamiento del Bajo Pueblo en el siglo XIX, cuando están realmente fuera del sistema y sin ser sujetos de derecho, nos dio un ejemplo gigantesco, porque en esa situación de aislamiento, de marginalidad y de rechazo, ellos mantuvieron siempre viva su fraternidad horizontal. Ustedes saben que la fraternidad en los márgenes aumenta su volumen, su intención, su tensión y su calidad. Si tú rompes esas normas éticas, la reacción es terrible. Por eso se pelean a cuchillo cuando se pelean, ¿no? ¿Eh? Se matan, ¿no? Eh, y eso se vio a todo lo largo del siglo XIX. Yo lo compruebo en el último libro que vamos a sacar en diciembre, con puras declaraciones de ellos mismos, los jueces, ¿no? En los archivos judiciales. Y eso yo diría que es fundamental si queremos hablar de ciudadanía y soberanía. Sin fraternización, sin unión, ¿ah? Sin convites, sin combinaciones, como decíamos, para hablar con lenguaje del siglo XIX, no podremos hacer nada, salvo repetir lo que hemos estado viviendo por 2 siglos. Un pueblo marginal que llevamos 200 años eligiendo a todos nuestros representantes, presidentes, senadores, diputados, etcétera, sin mandato, para que hagan lo que quieran. ¿Eh? Somos una ciudadanía, digamos, enferma, enferma. Por eso yo creo que la unión es muy importante en la fraternización. Yo he estado convocando a los historiadores, porque tenemos la pega que enseñarle al pueblo la historia, ¿no? Pero la unión, la que nos enseñaron los rotos del siglo XIX, no es solo de memoria, no es solo de historia, es de vida, de trabajo y de fiesta, de expresión. Por eso, lo que hoy día estoy viendo yo en las comunidades locales, que hay un repliegue de las comunidades hacia adentro, se están mostrando sus trabajos artesanales, sus poesías, sus bailes, sus conjuntos musicales, los libros que escriben, obras de teatro, ¿no? Donde ustedes vayan, van a una feria del libro en cualquier comunidad local, sea de comuna, sea de un pueblito, van a encontrar que se están mostrando ellos a sí mismos lo que hacen. Se están uniendo. La unión es multicultural. Por eso el arte va metido en el medio de todo lo que estamos diciendo. Pero no solo el arte, la dialéctica y la realidad, sino que también la fiesta. El pueblo celebra su unión. Por eso Chile, que le han prohibido celebrar porque habían pecado contra la decencia, ¿cierto? Y contra Dios, ¿no? No tenemos carnaval, pues. Somos un pueblo sin carnaval. Por eso en el siglo XIX, como prohibieron el carnaval, en el siglo XVIII se prohibió el carnaval en Chile, el obispo Alday, ¿no? Sacó una orden al respecto. ¿Qué hicieron los rotos en el XIX? Metieron el carnaval, ¿ah? Chingana adentro, dentro del rancho. La chingana era un carnaval, ¿ah? Puertas adentro. Y ahí surgió la cueca, surgió la alegría, surgió el trago, surgió todo, surgió todo. Tenemos que recuperar nuestra cultura integral y eso incluye, como digo, la poesía, el arte, todo lo que sepamos capaces de expresar y la fiesta, ¿m? La alegría de vivir. No hay fraternidad así.
sin fiesta, sin buena comida, sin buen trago, sin buen sexo. Porque eso es verdad, la historia lo muestra. Si ustedes ven, por ejemplo, las procesiones que hacen aquí al santuario que hay aquí de una santa, que se me olvida el nombre de la santa, al sur de Santiago, la gente llega al santuario, pero luego se va a los cerros, ¿no? De ahí se llena la mayor parte del tiempo. ¿Qué están haciendo? ¿Mm? Están chupando, están comiendo, están haciendo el amor. Por eso mismo me da con el cardenal, el obispo Alday en 1767, si mal no recuerdo, prohibió el carnaval por ofensas a Dios. Pero hoy día eso está relativizado, así que unámonos en todos los sentidos, en todos los aspectos, en todas las dimensiones, empezando por la memoria, pero terminando por la fiesta. Eso diría yo, maestro. Y ahí está el folclore, pues ahí aparece el folclore, ¿no? Ujú. El primer acercamiento al folclore social y luego el folclore sociopopular, pero ya abordaremos eso más en detalle. Yo creo que, claro, incluso la maestra Karen Platt, por ejemplo, también tiene mucho que aportar. Ella ha investigado, por ejemplo, las animitas, ¿no? Y los juegos, entonces me parece que ahí tenemos harto que dialogar. Darle las gracias, por supuesto, a los tres. Me parece que ha sido una conversación muy lúcida, muy amena y muy fraterna. Dejar dos invitaciones en la mesa. Hay muchas, pero en virtud también del tiempo y el espacio. Primero, el 23 de abril vamos a tener la segunda sesión de la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz, donde vamos a estar también acá en Ethics y con nuestras dos universidades amigas, la Universidad del Bío Bío, con su Conservatorio de Música Laurencia Contreras, y la Universidad de Valparaíso con la carrera de Pedagogía en Música que estamos desarrollando la cátedra este año, dedicadas a Domingo Santa Cruz. Y vamos a ver obras de Teresa Carreño, de Gustavo Niño, que es de Colombia, va a ser el compositor y guitarrista que va a estar invitado, y también del propio Santa Cruz. En los comentarios van a estar Alex Fanes Martínez, que es el guitarrista clásico, coordinador artístico de este Conservatorio Laurencia Contreras, y además miembro de la Sociedad Bach, y por cierto el propio Gustavo Niño, quien es compositor, guitarrista y también miembro correspondiente de la Sociedad Bach de Chile. Eso va a ser a las 10:30 del 23 de abril, de manera telemática. Y lo iremos perfilando con Ethics, la tercera sesión del Seminario de Historia y Folclore Gabriel Salazar 2025. Esto va a ser hacia finales de agosto, donde por supuesto vamos a hablar de un libro tan controversial como Atingente, porque vienen movidos días electorales, preelectorales para esos partidos, ¿no? La porfía constituyente, que es nuestro próximo libro que vamos a analizar acá en el seminario. Luego les vamos a contar el panel, pues si mostramos todas las cartas no quedan sorpresas y eso es fome. Agradecer como siempre a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, a su decano don Francisco Javier Martínez, al director de la Escuela de Ingeniería, el profesor Ricardo Herrera, a todo el equipo de Ethics, por supuesto, y también a la presidenta del Consejo de la Sociedad Folclor Chileno, la propia maestra Karen Platt Miller Turina. Desde luego también a nuestras radios amigas, la radio Beethoven y Radio Chilena FM San Antonio, que difunden todas nuestras actividades. A todos ustedes que tengan una muy buena tarde y un muy buen almuerzo. Gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias, Igor. Igual, muchas gracias, Matías. Hasta luego, maestro. Chao, que estén bien. Chao, Michelle.